¿Qué tal? En la cápsula de hoy hablaré sobre la civilización egipcia. Me llevará muchos videos, muchas horas de hablar de Egipto. Es una de las civilizaciones más enigmáticas junto con la maya y azteca a nivel mundial. Se han encontrado paralelismos entre estas dos civilizaciones en algunas cuestiones de comunicaciones, de pirámides, todo esto, inclusive en la escritura. Y el día de hoy hablaré sobre Egipto, la importancia que tiene en el mundo. El descubrimiento del papiro se le atribuye a China, el descubrimiento del papel. Hoy se sabe que había plantas o hay plantas en el río Nilo. Parece un mar, es muy caudaloso, es uno de los ríos junto con el Amazonas más grandes y caudalosos del mundo, que me tocó ver hace algunos años. Y Egipto es uno de los lugares más importantes y más enigmáticos donde tenemos las plantas del papiro, por ejemplo, y donde a través de la corteza del papiro se extiende, se deja secar, se extiende con un palo, un palote, y se empezaba a dibujar o a escribir los famosos jeroglíficos. Egipto es sin duda enigmático y le debemos mucho a lo que tenemos hoy en día. Y voy a mostrar aquí un papiro original de Egipto que guardo aquí en mi oficina con mucho agrado, con mucho orgullo. Y tiene, como siempre, muchas interpretaciones. Algunas personas dicen que hay más de 700, 800 jeroglíficos. Es muy difícil descifrar y contextualizar un jeroglífico. Ha habido personas que ni en 15 o 20 años han podido descifrar los jeroglíficos. Recordemos en 1778, 1779 la famosa piedra Rosetta Stone, o piedra que tenía 3 traducciones, arriba, en medio y abajo, y donde Champollion hizo algunas decodificaciones, pero decodificaciones muy primitivas realmente. Entonces, para aprender más de 700 jeroglíficos es muy difícil este tipo de lenguaje, este tipo de comunicación. Los papiros se pegaban. Cuando era un papel nada más, se pegaban, se unían con una especie de goma o de pegamento y se dibujaba sobre ellos en colores. Muchas personas no saben cómo se hacía el color, por ejemplo, en las pirámides o en los papiros. El color tenía que ver con residuos de azufre y tenía que ver con elementos de animales y sobre todo de piedras. Ciertos colores hacían el rojo, hacían el azul, el verde, el café, por ejemplo. Se oxidaban ciertos elementos y este óxido se usaba también como pintura en aquellas épocas. El papiro es sin duda uno de los descubrimientos más importantes porque es lo que ayuda a transmitir la información, las experiencias, las anécdotas. Sabemos que muchos libros sagrados, como partes o muchos fragmentos de la Biblia, fueron escritos en papiro. Egipto para la Biblia es un lugar muy importante también. Y tenemos papiros en vasijas o en contenedores donde se almacenaban para evitar las lluvias o evitar también que se secaran ahí, y son los que tenemos de fragmentos que después se tradujeron para hacer la Biblia al latín, que San Jerónimo tradujo muchos fragmentos del griego, del hebreo y del arameo para compilar la Biblia al latín en lo que llamamos la famosa Vulgata, que es, digamos, la segunda traducción de los papeles o papiros originales. Hace más de 5 o 10 años me tocó ir a las cuevas del Qumran. En las cuevas del Qumran son, como su nombre lo indica, entre 11 y 12 cuevas, en donde no se permitía pasar, no se permitía entrar, pero sabíamos que adentro de las cuevas había vasijas y había
pues recipientes donde guardaban todos los papiros, o muchos papiros o textos bíblicos también, o no necesariamente bíblicos, sino de otra naturaleza, como censos o como ideas o sueños que se guardaban en todo esto. Entonces el papiro juega un papel muy importante en Egipto y en el mundo también. ¿Por qué Egipto es tan enigmático? La capital actual es Cairo. La mayoría son musulmanes. Hay cristianos, pero la mayoría hay musulmanes en Egipto, árabes musulmanes, árabes coptos también. Y es una de las civilizaciones más enigmáticas e interesantes por la construcción de las pirámides, por el legado que nos dejaron también la cuestión de la momificación. Algunos dicen mumificación o momificación, como las personas que tenían un alto grado o estatus social, como reyes o faraones, eran momificados para que su cuerpo se mantuviera intacto y su alma fuera al cielo. Ya creían ellos en el cielo, creían en una especie de infierno y creían también en una especie increíble, posiblemente de Trinidad también. Recuerdo en la época en Egipto cuando vi pirámides que tenían el dibujo de la Trinidad, el trino o el triudo, por así decirlo. En el cristianismo, en el catolicismo es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues este concepto de Trinidad ya existía en Egipto. Inclusive llegó a haber católicos y cristianos en Egipto que llegaron a practicar la momificación. Ellos posiblemente creían en la resurrección, pero también creían en el proceso de embalsamamiento que se usaba en los animales y de también momificación, siendo cristianos, más que católicos, cristianos también que invadieron o vivieron en Egipto también. Otro de los enigmas, aparte de la cuestión religiosa, la cuestión de astronomía. Se dice que 3 de las pirámides principales, la de Keops, la de Khufu y hay otra pirámide, están alineadas a Orión. Y esto lo han estudiado inclusive las personas que creen en vidas en otros planetas, en aliens y en ovnis. Han creído que todo esto tiene una inteligencia artificial, por ejemplo, o viene de otros planetas la realización de estas pirámides. A nivel científico se sabe que sí están alineadas a Orión, pero una de las pirámides no es perfecta y no está alineada exactamente. Siempre hubo una relación entre las pirámides, la altura y la cuestión de la astrología y astronomía, que también se propagó a través de los mayas y a través de los aztecas también. Es muy interesante porque ellos ya estudian el cosmos, las estrellas, los planetas. Para los mayas era, por ejemplo, Venus muy importante y para los egipcios era Orión muy importante también. Cuando me tocó ir a Egipto, me tocó ver las pirámides de día, de noche también, y sí, efectivamente se veía una especie de alineación, pero no es una alineación tan perfecta como parece ser o como se indica en muchas películas. En primer lugar, Egipto no tiene nada más 3 pirámides. En Egipto hay más de 90 pirámides, 80 o 90 pirámides, porque los reyes y faraones mandaban a hacer pirámides y si no les gustaba tenían que volverla a hacer en otro lugar. Entonces ellos mandaban a construir como si alguien construyera una losa o construyera una casa y no le gusta y la tienen que repetir. Entonces hay muchos intentos de pirámides muy bajas, muy de baja estatura, y después tenemos estas pirámides, digamos, que son las más populares o las más, digamos, icónicas en Egipto, que son estas 3 que mencioné. Las pirámides tienen una base teóricamente cuadrangular, o sea, es un cuadrado. De hecho, esta pieza es de Egipto, tiene más de 10 años aquí conmigo, esta pirámide, que la admiro y la cuido mucho porque, como en todo viaje, es difícil preservar las cosas y es difícil también traerlas en la maleta, en el avión. Entonces recuerdo muy bien esta pirámide.
Algunos alumnos me dicen que, según ellos, que yo la compré aquí en Monterrey porque aquí venden cosas egipcias. Hace 10 o 15 años no existían tiendas de venta de cosas egipcias aquí en Monterrey. Entonces ya les explico, mira, cuando yo fui y les enseño mis fotos y mis anécdotas, les explico que esta pirámide no se compró aquí en Monterrey, aunque sí he visto algunas aquí en Monterrey, pero no son iguales, no son tan parecidas a esta. Esta es puro piedra y viene directamente de Egipto. Se batalló para traerla por el peso y se batalló también para comprarla porque no me acuerdo cuántas rupias costó en aquella época, pero es una de las cosas que más guardo con mucho cariño y mucho respeto también, por el símbolo, por la historia y por el esfuerzo de traerla desde Egipto hasta México. Y esta pirámide vemos, por ejemplo, que tiene jeroglíficos muy difíciles, repito, de interpretar. Y la base de las pirámides más grandes no es perfectamente cuadrangular. Las personas suponen que hay una medida perfecta, no es perfecta. Hay una diferencia de centímetros y milímetros en por lo menos una de las tres pirámides. No es exactamente cuadrangular en el sentido estricto de la palabra de la perfección, pero sí es muy, muy perfecta. O sea, aparentemente sí es muy importante esas pirámides. Las pirámides en Egipto no son así, no tienen jeroglíficos, aunque los tienen por dentro. Por fuera tienen una especie de yeso y recubrimiento que se les iba cayendo arriba. Una de las pirámides tiene un recubrimiento. Si vemos fotografías o videos de Egipto, podemos ver una capa de yeso que se ponía, que se usaba como una especie de pintura y que se les fue cayendo con el tiempo. El enigma de las pirámides es infinito. Hay muchos enigmas en una pirámide. Por ejemplo, cómo las construyeron, ¿verdad? Cómo llevaban los blocks o bloques. Recuerdo que un bloque podría llegar a pesar 9, 10 toneladas. Cómo arrastraban los bloques, cómo los subían, cómo hacían toda la pirámide para acabar, por ejemplo, en punta, que es algo muy difícil a nivel arquitectónico. Cómo la pirámide preservaba los colores, por ejemplo, de hace 6.000, 7.000 años. Ha habido mucha polémica si la civilización de Egipto tiene 6.000, 5.000, inclusive 3.500 años, pero los estudios recientes sí nos indican que por lo menos la civilización egipcia tiene por lo menos 4.000 años, aunque hay antropólogos que han indicado que es 3.000 años o 3.500 años. Otra de las cuestiones de las pirámides es, por ejemplo, cómo se mantienen pegadas. Si las pirámides tenían 3.000 o 4.000 años, no había cemento, no había grúas en aquella época. Bueno, había algunas grúas, pero no tan altas. Sí había grúas de madera, que eran una especie de grúa con una polea. Ya se usaba la polea para subir y bajar blocks de 8, 9, 10 toneladas, como lo mencioné. Pero el punto era cómo se pegaban los bloques. No había cemento. Lo que había era lodo, había tierra, había arena. Y, por ejemplo, en el caso de México, las pirámides mexicanas, que son más estructuradas, tienen más diseño que las egipcias, aunque las egipcias por tamaño son más grandes, los blocks o bloques. En las mexicanas tenían cal, se hacía un cazón de cal, como si fuera a cocinarse la cal, y la cal es blanca, como la que le ponen a los árboles para que las hormigas no se suban. Y con esa cal pegaban en México las pirámides y recubrían de cal. Hasta donde yo sé, en Egipto no se recubrían de cal. Tenía que haber otro elemento, otra sustancia para poder encajar. Entonces aparentemente era como un Lego donde tenían que meter los blocks y que quedaran muy bien. Pero sigue el enigma, cómo las subieron, cómo las cortaban, por ejemplo, cómo se corta una piedra si no había láseres, no había espátulas para cortar, no había ningún tipo de instrumento para cortar. ¿Cómo quedaba el bloque casi perfecto? Otro de los enigmas es cómo
resistió a la arena, por ejemplo. Las primeras pirámides que se tienen conocimiento eran tumbas. Los cristianos o las personas de aquella época enterraban ahí, entonces se hacía una especie de pirámide para el entierro. ¿Cómo sobrevive una pirámide sobre arena y que no se hunda, por ejemplo? Si estamos hablando de muchas toneladas en una sola pirámide, son muchos cubos y mucho peso el que tiene una pirámide en Egipto sobre arena. Había una base abajo, había un túnel. Hay hipótesis de que las pirámides, igual que en las de México, se conectaban a través de túneles, o sea, subterráneos, y por ahí pasaba agua, o por ahí pasaban ríos, o por ahí pasaban canales también. Algo también muy interesante en muchas de las pirámides en Egipto era que cerca de aquí eran como estacionamientos. Las pirámides tenían balsas o tenían canoas por aquí estacionadas. Entonces, cuando los esclavos iban, o las personas trabajadoras de las pirámides iban, estacionaban o dejaban ahí sus barcas, por así decirlo. No sabemos tampoco si había esclavos o no. Los primeros libros de historia que están especializados en Egipto nos decían que las pirámides fueron construidas por esclavos. Nos decían que los esclavos construyeron, y a un esclavo generalmente no se le paga y no se le daba de comer adecuadamente. Las últimas investigaciones de antropólogos de universidades muy importantes europeas y estadounidenses o norteamericanas nos dicen que no había esclavos. Las personas que construían las pirámides recibían un pago, eran trabajadores como si fueran albañiles, y tenían también comida. Y esto se basa en nuevos hallazgos o investigaciones donde cerca de las pirámides se encuentran muy enterrados, tal vez a medio metro, 1 metro, esqueletos de peces o pescados. Es decir, comían bastante cerca de las pirámides. Era como una tienda que estaba al lado. Entonces no eran necesariamente esclavos sin comida y sin paga. Tenían un sueldo por parte del rey o por parte del faraón que las mandaba a construir. Otro enigma que no sabemos y que los científicos tampoco saben, los expertos en egiptología, o algunos lo sabrán, otros especularán, es cuál era la función de la pirámide real. Un pastor político en Estados Unidos dijo que aquí guardaban granos y guardaban comida cuando llovía en aquella época, o para proteger del sol eran bodegas. Sin embargo, los expertos dicen que no están tampoco seguros si era una especie de tumba, la pirámide como tumba para enterrar a los faraones, y que se han encontrado cuerpos de Nefertiti, de Keops y de muchas personalidades muy importantes dentro de las tumbas, o de sarcófagos, no eran tumbas, sarcófagos dentro de la pirámide. O sea, ¿cuál era la función? Para enterrar, para guardar comida, o a lo mejor tenía otro tipo de función, tal vez para guardar vidas humanas, es decir, como una especie de casa donde vivían ellos, o una especie de tienda también, la función de la pirámide de Egipto. Muchas personas creen que había arte en Egipto. En realidad los egipcios no usaban mucho el arte, no conocían mucho el arte. Basaban más sus ritos y costumbres en música, usaban mucho la música, usaban mucho también la cuestión astrológica, la cuestión religiosa y la cuestión comunitaria. Las mismas pirámides se comunicaban entre otras pirámides también. Es decir, en ese desierto había comunicación, había tienditas, había casas, había pueblos, todo eso en aquellas épocas. Hoy en día solamente queda la arena y las pirámides. Muchas personas que han ido a Egipto saben, o sabemos, que enfrente de las pirámides hay tiendas donde los árabes venden sus cosas, ropa, venden artesanías como esta. Muchas personas que no han ido a Egipto piensan que todo es un gran desierto, casi ilimitado, infinito, y donde desaparecen las pirámides y hay un oasis de agua por allá. No es cierto. No es un desierto infinito ni nada. Hay tiendas, hay malls, hay restaurantes frente a las pirámides actualmente
la parte histórica que se preserva por el gobierno de Egipto y también de Inglaterra, porque los ingleses conquistaron muchas de estas piezas, y la parte, digamos, moderna o posmoderna, donde las personas pueden ir a sentarse a tomar un café, tomar un jugo de naranja, mucho jugo de naranja en Egipto, o saborear alguna torta árabe o saborear algo. Hay tendajos o tienditas por ahí. Otro de los enigmas de las pirámides era, por ejemplo, si tenía túneles o calabozos. Esto los alumnos en secundaria y en primaria me lo preguntan mucho. ¿Había túneles o calabozos? Sí había. Había ciertos túneles con trampas, porque los egipcios eran muy inteligentes y sabían que había rateros que querían robar el oro, que querían robar cosas preciosas que se preservaban en las pirámides, dentro de la pirámide, y ellos inventaban dos puertas o dos entradas, una por donde entraban los rateros o las personas que iban a robar, y se supone, o dice la leyenda, que no salían ya de la pirámide, y otra entrada que era la entrada del faraón o la entrada de los reyes también. Era también muy interesante la cuestión de los esclavos o trabajadores de las pirámides. Generalmente siempre tenían que bajar la cabeza. Un trabajador tenía que bajar la mirada ante un rey o un faraón. Si no, lo mandaba a castigar o lo mandaba a asesinar también. Por eso muchos de los faraones, más bien muchos de los trabajadores, eran jorobados, eran encorvados, porque siempre vivían bajando la cabeza ante el rey, ante el poderoso, ante el que les pagaba, ante el que los iba a mandar también al cielo, porque era la creencia en aquella época que los reyes y faraones eran personas dadas por Dios, divinas, elegidas por los dioses también. Recordemos que eran politeístas, no creían en un dios, creían en muchos dioses, creían en animales como el halcón, el águila, todo eso como parte de la religión. Ellos creían que el halcón llevaba el alma y el halcón pesaba el alma. Si hacía buenas acciones o hacía malas acciones, iba al infierno o al inframundo, y si iba al cielo. Entonces ellos consideraban que un faraón era de los dioses. Era un alma divina, casi perfecta, que tenía toda la autoridad, inclusive de romper las leyes y las normas también. Y eso hacían los reyes y faraones, rompían las leyes y rompían las normas. No todos seguían al pie de la letra los reglamentos, porque se consideraban seres superiores, seres con un instinto superior, y seres también, digamos, enviados por los dioses para poner el orden social o poner el orden ahí en la comunidad en Egipto también, en el Cairo, donde fuera. Otra de las cosas es el clima. Se ha cuestionado mucho la temperatura de Egipto. Cuando a mí me tocó ir con mi familia a Egipto, teníamos calores de 49 grados centígrados, 48 grados centígrados. A tal punto que nosotros íbamos en una camionetita con todo el aire acondicionado lo que daba, y cuando va subiendo la camioneta a las pirámides o cerca de las pirámides, el clima dejó de funcionar, se apagó, y el guía turístico que nos llevaba nos dijo, el doctor Mohamed, una persona muy preparada en egiptología, que todavía recuerdo muy bien, nos decía, pues bajen las ventanas porque este clima se apagó. El doctor Mohamed era una persona muy preparada, muy inteligente, con un gran estudio de las pirámides. Había publicado muchos libros y revistas a nivel internacional, y él hablaba árabe, inglés y hablaba español también, y nosotros no hablamos árabe. Entonces él nos decía todas las instrucciones en español y nos explicaba todo en español, y nos decía, bajen vidrios porque va a entrar una corriente de aire, o va a salir más bien una corriente de aire caliente aquí. Y ya llegamos a las pirámides y las observamos, las pudimos subir. No se podía entrar, algunos turistas llegaron a entrar, otras no. Las pirámides estaban resguardadas por militares, no había policías sino militares con uniforme blanco,
algunos con armas, donde tenían camellos y tenían sombrillas o tenían, digamos, paraguas para el sol, y ellos ahí cuidaban o resguardaban las pirámides también, porque es considerado un patrimonio de la humanidad también las pirámides. Es considerado un patrimonio muy importante de Egipto, que sabemos que Egipto está al norte de África y muy cerca de España, muy cerca de Europa también. Relativamente cerca de Europa también está al norte de África. Y todas estas experiencias son muy importantes para contarlas a los niños, a los jóvenes, para narrarles cómo era la historia en Egipto y cómo esta civilización sigue llamando la atención de muchas personas, sigue llamando la atención de muchas comunidades también, inclusive aquí en México. Y me pareció asombroso, me pareció algo muy interesante. El río Nilo, por ejemplo, antiguamente existía el río Nilo, todavía existe, pero existía el río Delta, y al parecer el río Delta ya está seco, se secó. Esa parte del río Delta no está tan caudalosa como antes. Y todo este río es el que abastecía de agua a estas civilizaciones. Recordemos que las civilizaciones se postran o se ponen cerca de donde hay agua para poder sobrevivir, darle de tomar a su gente, a sus animales. Utilizaban ciertas telas los egipcios para filtrar el agua también, había un sistema de filtrado. Utilizaban ya los relojes de arena, ellos inventaron al parecer algunos relojes de arena y de sol también. Hace varios años aquí en el colegio teníamos un reloj de sol redondo, donde tenía una especie de cuadrante, y ese reloj se orientaba y el sol era muy preciso. Donde daba la sombra era la hora exacta. Ellos inventaron todo eso, o más bien lo idearon también. Algunos libros o expertos comentan que los egipcios inventaron el círculo, inventaron la rueda. Bueno, el círculo lo inventaron o lo descubrieron los griegos. Era considerado el círculo la figura perfecta, lo redondo, lo que no tiene mancha, lo que no tiene imperfección. Para los griegos era la perfección. Pero ellos posiblemente, aunque no estamos seguros, posiblemente llegaron a inventar la rueda. Con las ruedas movían los blocks, al parecer, o movían pedazos de árboles también para ponerlos sobre las pirámides como bases, troncos. También se utilizaba todo esto. El clima, como lo decía, es algo muy interesante. Al parecer, hace más de 3000 años, pues era un clima muy diferente al que tenían ahorita. Es muy probable, aunque no estamos seguros, que llovía más que hoy en día, que es desierto, que tenía climas más frescos, posiblemente también, aunque no está comprobado esto específicamente. Pero el clima influye mucho también en la cuestión social, como lo sigue influyendo hoy en día en la conducta. El clima y la conducta tienen relación sobre la gente, sobre las personas, sobre los niños, sobre los adolescentes, los jóvenes también. Y también se ha encontrado que dentro de las pirámides han mandado robots a las pirámides para tomar video y fotografía de recovecos o de lugares que uno no puede llegar, y se han encontrado que los blocks o bloques de las pirámides tienen temperaturas también diferentes. A través de un escáner especial, de una computadora especial, se toma video y fotografía a los blocks o bloques, que también le pueden decir blocks o bloques, y vemos diferentes temperaturas en un mismo ladrillo. En un mismo bloque tenemos diferentes temperaturas dentro de la pirámide. Eso significa que había lugares más frescos, había lugares más calurosos dentro de la misma pirámide, y los faraones pues elegían el lugar más cómodo también, como si tuvieran ahí un aire acondicionado también. El problema de las pirámides es como en las cuevas, por algún motivo llegan muchos murciélagos, y los murciélagos despiden en el excremento, el guano famoso, que le dicen el guano, despide esporas, y esas esporas son muy malignas, son muy malas para la salud humana.
inclusive para algunos animales también. Esas esporas son muy malas. Entonces, cuando alguien va a una cueva, por ejemplo, en un cerro, generalmente hay muchos murciélagos donde hay humedad, generalmente están vivos en la noche, revolotean por todos lados y tienen una especie de circuito químico en su cerebro que hace que ellos puedan volar en la noche y tienen vistas, por así decirlo, infrarrojas. Eso sucede en las pirámides también. Hay murciélagos, generalmente ahí se postran, y las personas que entraban a las pirámides a descubrir tumbas o a descubrir faraones o a observar cosas, se empezaban a morir, empezaban a fallecer. En la época tal vez de 1890, 1912, 1913, más o menos la época de la Revolución Mexicana aquí, allá en Inglaterra y allá en Egipto, los antropólogos empezaron a escarbar para ver si encontraban momias y encontraban antigüedades. Y empezaron a morir cada año antropólogos y científicos ingleses. Y hubo un grupo de personas que empezó a decir que se estaban muriendo por una maldición. La maldición de Tutankamón, de Nefertiti, de todos estos personajes muy importantes en Egipto. Y ellos atribuían a que ir a una pirámide y descubrir un faraón les iba a caer una maldición. Y decían, por eso se están muriendo, por la maldición de los egipcios. Cada año, cada 2 años, morían muchas personas que entraban a las pirámides. Y hay récords de las muertes de estas personas. La realidad es que no era una maldición. Desde el punto de vista científico, al menos desde el punto de vista religioso o del mito, pues sí era una maldición y por eso morían. Pero desde el punto de vista concreto, desde el punto de vista científico, pues no era una maldición el problema. Se empezaron a morir por el guano de los murciélagos. Ellos no sabían que al respirar el excremento del murciélago, las esporas entraban a sus pulmones, se contaminaba el pulmón de bacterias y de virus y todo esto, y empezaron a morir. Casi todos morían de problemas del pulmón. Pero en aquella época no se tenía la información adecuada como la tenemos hoy en día, de que el guano del murciélago produce muertes también. Ya muchos exploradores les ha causado la muerte también. Cuando no llevan un tapabocas o no llevan un buen sistema de ventilación en la cueva, puede llegar a morir esa persona por el excremento o el guano del murciélago. Entonces no era maldición, era el guano lo que hacía el fallecimiento de estas personas. Otro de los enigmas de las pirámides, por ejemplo, era cuántas personas se enterraban ahí. Muchos de los faraones o faraonas están en los museos del Cairo, que a mí me tocó visitar en Egipto, el Cairo, y están en Inglaterra también. Piezas originales, también hay réplicas, se sacaron copias, se sacaron réplicas a través de moldes especializados, y si hay réplicas de todo esto. En la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, hay réplicas. Hay otras que son muy importantes y muy valiosas como originales también. Estados Unidos también tiene piezas con permiso del gobierno egipcio, originales también. En el Museo del Cairo, que es la capital, recuerdo haber visto cocodrilos embalsamados. No se momifican, no se les ponen vendas o rollos de tela como pasa en las caricaturas o en las películas. A los animales se les echaba una miel basado en frutas. Hay muchas frutas en Egipto, hay mucho dátil, hay muchos cocos, hay muchas plantas, inclusive así fuera desierto, y de ahí sustraían o extraían una especie de miel, una resina que mezclaban y la ponían sobre el cocodrilo muerto. Todo eso era embalsamamiento, por así decirlo. Recuerdo en Egipto haber visto un pequeño pez que también estaba embalsamado y estaba resguardado ahí. Se supone que ese pez tendría 3.000, 4.000 años
intacto, sin haberse echado a perder, por así decirlo. Muy interesante también esta situación del embalsamamiento. Los reyes y faraones tenían, dije, no tumbas, sino sarcófagos, que el sarcófago tiene la figura del rey o de la reina, y los reyes más importantes morían de esta manera, con 2 bastones que son como caramelos, y esos bastones posiblemente eran las llaves para entrar al cielo, o posiblemente eran bastones también que les querían poner. Afuera del sarcófago venía la vida del faraón, o sea, toda la historia del faraón se había inscrito a través de dibujos y jeroglíficos en todo alrededor del sarcófago. Entonces una persona podía saber la vida del faraón a través de la lectura de lo que había afuera también. Me tocó ver estos sarcófagos también realizados de oro, posiblemente cobre y otras sustancias, otros elementos que ellos ya tenían de la naturaleza. Algunos expertos dicen que inclusive ya conocían los egipcios la fórmula del acero, cómo hacer acero, pero yo eso sí lo pongo mucho en duda, porque el acero es como una especie de metal muy difícil de hacer ante esas temperaturas y ante esas circunstancias que ellos tenían, y que yo sepa no hay ningún dato de estructuras de acero en Egipto. Hasta donde yo sé no hay, sino había de barro, había de cemento, no, de madera, de piedras, pero estructuras de acero, pongo en duda eso, debido a que se necesitaba una sustancia especial y también se necesita una mezcla especial para el acero. Pero hay expertos que han indicado que sí existía ya el acero. Entonces, si existía, a lo mejor la base de la pirámide estaba hecha posiblemente de acero sobre lo que estaba la pirámide, posiblemente. Que repito, es otro enigma, cómo se construye una pirámide y no se hunde en la arena, ¿verdad? En la cuestión, volviendo un poquito a la cuestión del clima, hace 1 año y medio aproximadamente, en el 2015-2016 más o menos, se reportaron nevadas en Egipto. Recordemos que en los desiertos cae nieve, en los desiertos es frío en la noche, como en Las Vegas. En el día es generalmente caluroso y en la noche hace frío. Pues hace 1 o 2 años se reportaron nevadas y hay fotografías de las pirámides llenas de nieve y con el desierto al lado. Muy interesante también esta cuestión del cambio climático en Egipto, que nos da mucho que pensar y nos da muchas cosas también que analizar. El cambio climático, como lo he dicho en otros, o lo he expresado en otros videos también. Otra de las cuestiones son las vasijas de oro y de otros elementos que se guardan también en los museos, muchas originales, y que con eso comían, con eso cenaban, con eso hacían sus rituales también en Egipto también. Egipto es un lugar muy enigmático, es un lugar bíblico. Los que creen en la Biblia saben que Moisés nació en Egipto, fue nacido de un rey egipcio. Habla del río Nilo, la Biblia también, de los papiros y todo esto. Y Egipto es muy reconocido en este sentido. En cuanto a la cultura árabe, pues sabemos que los árabes nos dieron el español, parte del español viene del árabe. Los caballos vienen de Arabia también, la cuestión arquitectónica de los arcos viene de Arabia. Aquí en San Pedro Garza García hay muchas estructuras árabes porque viven comunidades árabes. Aquí en San Pedro son personas que tienen mucho dinero, son empresarios. Los árabes son personas también muy brillantes en la medicina. Son personas que se han dedicado también a ayudar a los demás. Tienen farmacéuticas, tienen muchas empresas también. Y vemos cómo los árabes tienen sus arcos también. Nos trajeron las matemáticas también. Gracias a los árabes y a los griegos y a los indios o hindúes, tenemos también la matemática que ha sido muy importante para la ciencia y ha sido muy importante la matemática en la vida cotidiana de todos los pueblos, en la vida cotidiana de todas las personas.
Nos heredan también los árabes, pues esta cuestión del arte, de la pintura, esta cuestión de trabajar con yeso, esta cuestión también de trabajar en la ciencia. Hay tratados árabes sobre la ciencia muy importantes, sobre la medicina, sobre inclusive la astronomía. Y eso hay que tomarlo en cuenta también como mexicanos o latinoamericanos o lo que fuéramos o fuésemos, porque nos heredaron todo esto. A nivel curricular, a nivel educativo, son los árabes los que han conquistado muchos lugares y los que han dejado huella en muchos países también. Tenemos también que en las pirámides, ¿verdad? Dentro de las pirámides se guardaban también tesoros, pero el tesoro no me refiero al oro, me refiero a los órganos del faraón o a los órganos de las personas que ellos consideraban de alta jerarquía, de las personas más importantes. Cuando alguien moría, quitaban la nariz, rebanaban la nariz, que sabemos que es un cartílago, es muy fácil de quitar o de romper la nariz, y a través de la nariz sacaban el cerebro. Y esa masa encefálica, que es el cerebro, que debe pesar 1,4 kg, 1,3 kg, al menos que tenga algún tumor, ese cerebro se guardaba en una cajita, en una especie de cofre. Ese era el valor para los egipcios, el cerebro humano y después el corazón. El corazón era un símbolo también del amor, era un símbolo de las emociones, de los sentimientos, y era el mismo símbolo que casualmente los mayas y posiblemente los aztecas, que eran un poco más aguerridos los aztecas que los mayas, sacaban el corazón humano a través de los cuchillos. Generalmente eran cuchillos de obsidiana, me parece, de una piedra fuerte, bonitos cuchillos verdes o blancos, donde hacían los sacrificios. En el caso de los mayas, de los aztecas y egipcios, había algo en común. Hay muchas cosas en común, hay cosas que se relacionan en estas civilizaciones o en estas culturas, aunque al parecer nunca se conocían. No, los mayas no viajaban a Egipto, no había aviones, ¿verdad? No había barcos, se hundía un barco, ¿verdad? O una lancha. Ni los egipcios venían a México, pero hay cosas muy en común, muy interesantes. Por ejemplo, el corazón para los egipcios simbolizaba el amor y simbolizaba la ofrenda al sol. El sol era un dios, el sol era el que daba la vida y el que la quitaba, y para tenerlo contento al sol, ellos pensaban que había que darle un corazón. Esa es exactamente la misma creencia de los mayas y de los aztecas. Posiblemente los mayas no. Hay un grupo de mayas que no tienen esa creencia, pero sí de los aztecas. Que el azteca era más sanguinario que el maya. Y los aztecas subían a las personas a la pirámide, que no eran triangulares, o sea, no eran puntiagudas, eran parejas, o sea, tenían una especie de cuadrito donde ellos hacían el rito del sacrificio. Y el mismo concepto de Egipto lo tenían los aztecas. El corazón humano era comida al sol, era ofrenda al sol, era la misma creencia en Egipto que en México. Sobre todo en esta parte de Chiapas y de Honduras y de Nicaragua, que también había mayas y aztecas, era la creencia de que el sol necesitaba el alimento del corazón humano. ¿Cómo sabían las dos civilizaciones este concepto si se supone que no se conocían? Que yo sepa, no había mayas ni aztecas en Egipto, y que yo sepa, no había egipcios en aquella época en México, ni en toda esta parte de Iberoamérica o de Hispanoamérica, por así decirlo. El mismo concepto lo tenían. Los aztecas hacían las pirámides cuadradas arriba, así como las tenemos, como una de las grandes maravillas. Las pirámides de México son una de las grandes maravillas a nivel mundial, y arriba se hacían las ofrendas, como lo acabo de mencionar, y adentro también se guardaban cuerpos o se guardaban cadáveres, o los reyes estaban ahí. Pues era el mismo concepto de pirámide que tenían en Egipto.
solamente que en Egipto no tenía esta parte de arriba. Los mayas hicieron una de las primeras pirámides en el mundo, al parecer, con un observatorio astronómico. Podemos ver que hay una pirámide con observatorio hacia Venus. El dios era Venus, o diosa. Era femenino y masculino, Venus. Los egipcios no tenían observatorios en las pirámides, al parecer. Sin embargo, ellos tenían instrumentos como telescopios para observar también la galaxia. Ellos también estudiaban la astronomía y la estudiaron muy bien y la dibujaban. Y algunos científicos, inclusive de la NASA, han dicho que tenían una precisión casi perfecta, lo que tienen ahorita los radiotelescopios o telescopios más avanzados de la NASA. Ellos habían calculado la distancia de la Tierra, por ejemplo, a Orión, y hay una diferencia de 1 grado, por ejemplo, o 2 grados nada más. Los mayas y aztecas hacían lo mismo, distancias hacia Venus, distancias hacia Marte, igual que los griegos. Los griegos pensaban que Marte era el planeta rojo, decían que era el planeta rojo porque había mucha sangre, había muchas guerras, también calculaban distancias a Marte y casi no le fallaban. Había una diferencia muy mínima de 0.0005 grados o 0.04 grados, muy mínima a lo que hay ahorita. ¿Cómo sacaban estos datos y estas cifras científicas si no tenían telescopios avanzados, no tenían radiotelescopios, no tenían satélites menos, no tenían menos calculadoras o computadoras? ¿Cómo sacaban estas distancias? Entonces ha sido un enigma también todo esto, cómo estas civilizaciones sabían tanto de métrica, de distancias, si no tenían los instrumentos para hacerlo. Tenían el pensamiento humano, pero no tenían los recursos, no tenían las computadoras. Hace varios años, aquí en la universidad, me invitaron a una plática de una doctora que escribió para el National Geographic, la doctora Clemons, que después hablamos ella y yo fuera de la universidad, venía de Estados Unidos. Y la doctora Clemons traía una teoría, una hipótesis que llegó a publicar, al parecer la publicó en varios libros y en el National Geographic, de cómo se movían los blocks de las pirámides en Egipto. Y ella decía que agarraban los egipcios hilo o tipo mecates, los ponían en un block y había un kite. Un kite, pues como sabemos, es un papalote de esos que vuelan los niños en el aire. Según la doctora Clemons, todos los blocks o bloques se movían con el aire. Entonces yo le decía, oye, es muy difícil mover un block con un papalote, ¿verdad? ¿Me puede mostrar usted algún dibujo o alguna figura donde vengan los papalotes? Y me dice, no puedo, porque en las pirámides no hay registro de eso. Pero esa era la teoría de la doctora Clemons. Ella trató de hacer pirámides en la universidad, me parece que en la universidad en Estados Unidos, en California o en Los Ángeles, en alguna universidad de California, trató de replicar las pirámides o hacer pirámides nuevas al estilo egipcio y no pudieron hacerlo. No pudieron mover bloques de 8 o 9 toneladas. Los expertos dicen que se necesitaban 11 o 12 personas solamente para empujar un solo bloque de 9 toneladas y luego cómo se suben y luego cómo se ponen. Entonces esa teoría no la vi muy lógica, que se moviera con el aire un bloque de 9 toneladas. Sin embargo, ella publicó y es muy respetada a nivel científico en Estados Unidos y en Europa también. Lo que hoy parece descabellado, una hipótesis muy absurda o a lo mejor una hipótesis ilógica, a lo mejor el día de mañana suele ser algo muy común o algo muy normal. Y me acuerdo que la doctora y yo platicábamos sobre esto porque yo le había contado que había ido a Egipto y ella contaba todas estas anécdotas de cómo sus estudiantes trataban de hacer pirámides
con agua, con arena, con todos los elementos que tenían ahí para poder establecer cómo se crearon estas pirámides o de qué manera las conformaron o las formaron. Y hasta el día de hoy no hay una teoría, una hipótesis, digamos, que se sustente como la única hipótesis que pueda decir que es la que hizo las pirámides. O sea, no estamos seguros cómo se hicieron estas pirámides. Hoy en día ni con cemento se han podido construir pirámides tan perfectas o tan exactas como la de los mayas o las de los quechuas en Honduras o en Nicaragua o las de Egipto. Y hace 3 o 4 meses apareció una información muy interesante con fotografías y videos de que habían encontrado pirámides en Europa. En una parte de Europa, posiblemente cerca de Alemania, y habían encontrado también pirámides en China, otro tipo de pirámides. Y hay otro tipo de pirámides que son las de redondas. Me parece que esa pirámide redonda está aquí en México también. Una pirámide redonda muy interesante también que se había construido. Tenemos pirámides en Perú, posiblemente en Machu Picchu, en el Cusco. Hay un tipo de pirámide insertada en la naturaleza, insertada en la maleza. Que esa es otra diferencia que tienen las pirámides latinoamericanas. Son más húmedas, están en lugares selváticos, están en lugares resguardados por árboles, por lianas, por todo esto. Y en Egipto son lugares más secos, donde abunda la arena, donde abunda la resequedad, donde abunda mucho el sol. O sea, era más difícil de construirlas sobre esto que sobre humedades. Otra de las cuestiones que a mí me llamó mucho la atención, porque yo he conocido muchas pirámides en México y en Egipto. Las de Europa no las conozco, las de China menos la conozco. Y me gustaría ir a China a conocer esas pirámides. Pero otra de las cosas que me llamó la atención, a las dos las subí, las de México y las de Egipto, es que las pirámides mexicanas tienen un pasillito, o sea, los escalones son muy delgaditos. Entonces cuando uno ponía el pie, al menos yo tengo el pie muy grande, el pie se me caía, se me resbalaba. Si un adolescente, un joven trata de ir a una pirámide en México, se va a caer, se va a ir para atrás, porque son muy, aparte de ser resbaladizas por la humedad, que repito, hay mucha vegetación en muchas mexicanas, es muy resbaladizo. No se alcanza a poner un pie completamente en la pirámide. Entonces, para escalarla se necesita mucho condición física y se necesita mucha proeza para no caerse. Uno se resbala o se va para atrás. Aunque hay otra pirámide en México que sí tiene los escalones un poco más grandes. Me parece que es la del Sol, la que aparece en el equinoccio así iluminada. Esa me parece que es un poco más grande el pie. Pero eso significa que los mayas y aztecas tenían el pie más chico. Las hacían para los pies más pequeños. En Egipto no. En Egipto parece que tenían el pie muy grande. Aunque eran personas de baja estatura o mediana estatura en general. Las pirámides de Egipto tienen escalones de este tamaño. Cabían 3 personas, yo creo que en un bloque, o 4 personas. Uno tranquilamente podía subir un escalón, aunque eran muy altos los escalones, muy diferentes a las pirámides mexicanas, que son escaloncitos muy resbaladizos y muy pequeñitos también. Yo recuerdo que en aquella época que fui a México, a las pirámides mexicanas, batallé bastante para subirlas, mucho resbaladero y mucha agua, mucha humedad. Se batallaba mucho en colocar el pie para poder subir al otro peldaño, por así decirlo. En Egipto no hubo ningún problema, eran muy fáciles de subir y no todas se pueden subir en Egipto. Solamente está permitida 1 o 2 pirámides para poder subirlas adecuadamente en Egipto. Otra de las cosas muy interesantes son las dimensiones de las pirámides en Egipto por varios lados. O sea, este ángulo es muy diferente a este ángulo en Egipto. Solamente había un lugar para subir. Y las pirámides en Egipto tienen una especie de hoyo o de entrada, una especie de puerta. Cuando nosotros fuimos estaba con reja, había una puerta con reja y un candado donde no se podía entrar.
Cuando van personas expertas, les abren ese candado y pueden entrar para hacer sus investigaciones o tomar fotografías o tomar videos así. En las mexicanas, hasta donde yo sé, en algunas mexicanas, sí es posible entrar hasta ciertos límites en las pirámides también. ¿Qué otra cosa hay de Egipto? Bueno, pues Egipto tiene muchas enigmas, ya dije, de animales, de música, de comida. Los gatos, por ejemplo, en Egipto son sagrados. Algunos dicen que son tan sagrados que uno no los puede ni tocar porque son muy venerados allá, igual que en la época de Egipto, en la época de los fenicios, en la época de hace 3.000, 4.000 años, eran muy delicados los gatos, por ejemplo, muy sagrados. Aquí en México, pues eran los leopardos, eran los tigres, eran otro tipo de animales, pero también que eran aves que tenían buena suerte o mala suerte. Sus fábulas o sus mitos o sus ritos nos decían que los animales tenían un cierto poder. Eran los que llevaban el alma al más allá, eran los que inclusive tenían la reencarnación. Otra de las cosas que me he encontrado similar es en la creencia de los mayas, aztecas y egipcios. Dicen que había reencarnación, que una persona al morir, si se portaba bien en su vida o mal, iba a reencarnar en un determinado animal, por ejemplo un halcón. Pues en México me he encontrado también esta creencia de la reencarnación, que es una creencia más budista, porque los budistas creen en el nirvana y en el karma y en la reencarnación. Aunque hay budistas que no creen en la reencarnación a un animal. Cuando una persona muere no va el alma a un animal, sino va esa energía a otra persona. Y me he encontrado esta creencia también en México, con los antiguos aztecas y mayas, donde el alma se reencarnaba en otra persona o en otro animal, o en un animal también, por ejemplo. Si tenía una vida santa, buena, por así decirlo, pues era un buen animal. Si tenía una vida mala, de pecado y de cosas malas todo el tiempo, pues iba a reencarnar en un mal animal o en un animal venenoso, ponzoñoso, todo eso. Pero esa creencia ni siquiera es de los mayas ni aztecas, ni siquiera es de los egipcios originalmente. Esa creencia viene de la India, es de los indios o de los hindúes. Y se supone que los hindúes tienen más tiempo que los egipcios. Me parece que tienen más tiempo. Me atrevo a decir que hasta 8.000 años o 7.000 años. Otro paralelismo y otra cosa interesante de analizar. ¿Cómo pasan esas creencias de la India de hace 6.000, 7.000 años a Egipto y a México? ¿En qué momento pasan? ¿En qué momento se intercambian ideas si no se podían conocer? Repito, no había barcos, no había aviones. ¿Cómo sabía una civilización lo que hacía la otra, por ejemplo? O nunca supieron lo que hacía una civilización de la otra. Hace muchos años aquí yo tuve un papá que era arqueólogo, un padre de familia, porque aquí en el colegio he recibido muchas personas que tienen familias intelectuales y personas buenas que sacan a sus hijos adelante. He tenido muchos académicos de muchas universidades, filósofos hemos tenido aquí, empresarios, de todo hemos tenido aquí en el colegio. Y ese padre de familia, me acuerdo, arqueólogo, me había comentado, cuando estamos hablando de este tema de Egipto, me acuerdo que me había comentado que piezas de Egipto, piezas encontradas en Egipto, las habían encontrado en México también. Y yo le pregunté, pues, ¿cómo se había escarbado arqueológicamente en México ciertas tumbas y ciertos lugares donde encontraron piezas que les pertenecían a Egipto? No tengo idea, la verdad, ni me imagino alguna hipótesis de cómo en esa época la civilización egipcia mandaba piezas a México, si es que fue así, ¿verdad? Porque estamos hablando de esto de hace muchos años atrás, ¿verdad? Como si se escarba en México,
se encuentra una pieza de otra civilización. Se la trajo la marea, se la trajo el mar, se la trajo una persona que la enterró, o a lo mejor fue algún falsificador de obras y la trajo aquí, y a lo mejor no era una obra original, era una réplica, era una reproducción. Pues no sé, la verdad no lo sé. Y sería muy interesante que algún arqueólogo nos explicara cómo una pieza egipcia acaba en México, cerca de las pirámides mexicanas también, según este padre de familia arqueólogo que tuve a sus hijos aquí por varios años. Muy buenos hijos, muy buenos niños, muy buena conducta, muy sabios, les gustaba mucho leer y investigar y todo esto, y Montessori les ayudó mucho esto, a leer, a investigar más, a hacer preguntas, a realizar videos, debates sobre este tipo. Les despertamos la inteligencia, les despertamos la curiosidad, les damos la libertad de que sigan aprendiendo. No estamos limitados a una página de libro o a 2 páginas de libro, y les damos las herramientas para que ellos sigan avanzando en su búsqueda de la verdad, en su búsqueda de la historia también, que es muy interesante. Eso es lo que nos ayuda Montessori también, a sacar niños o tener niños más perspicaces, más líderes, más audaces, que no tengan miedo a buscar información, que no tengan miedo al conocimiento elevado de la historia, de la geografía, de las cuestiones que nos rodean. Y son muy inteligentes estos niños, porque vienen de familias también que les han procurado la ciencia. En casa les han procurado libros y timelines o líneas de la vida, y les compran cosas como estas de Egipto, les procuran lo cultural. No se queda nada más en el juguete y en la pistolita del videojuego. Les procuran cuestiones culturales, objetivas, científicas. Entonces, nuestros niños crecen después de muchos años en Montessori sabiendo muchas cosas, interpretando muchas cosas, debatiendo muchos temas, y llegan a preparatorias con una habilidad impresionante para tomar decisiones, con una habilidad para pensar, con una habilidad para relacionar temas. He recibido muchísimos maestros de preparatorias y de universidades también, rectores, que me dicen: un niño Montessori que estuvo muchos años en Montessori es muy diferente a otro niño que no les han dado esa habilidad. Y esperemos que toda esta habilidad también se propague en escuelas públicas y en otras escuelas privadas, y que la escuela no se dedique nada más a regañar, o que las escuelas no se dediquen nada más a ver si trajo el shorts o el pants del uniforme. Eso no es tan importante. Lo importante es que lea, que investigue, que haga dibujos, que haga cosas de barro, que pregunte, que eche su inteligencia, su pensamiento a andar. No solamente quedarse en saber si este niño trajo un pants o no trajo el shorts. Lamentablemente en nuestro sistema mexicano, que lo conozco perfectamente, se ha dedicado nada más a eso, a la disciplina exterior o al uniforme, y ya. Y los debates y los dibujos y la curiosidad sana, y todo esto de otras culturas, de culturas globales, que el niño, el adolescente aprenda a relacionar, a hacer ensayos, a cuestionar, a conocer más, a ver videos, a analizarlos, fotografías, a entrar en debates sobre temas científicos, políticos, religiosos, artísticos, musicales, geográficos, muy importantes también, que les despiertan la mente, les despierta la curiosidad, y es un niño con una autoestima más elevada. Lo hemos visto cada año aquí en Montessori. Tienen una gran autoestima también, una seguridad de lo que hacen y una firmeza para tomar decisiones en su vida, decisiones pensadas y razonadas. Toda esta información se las damos en Montessori y les permitimos sacar adelante muchas más cosas. Entonces este padre de familia me comentó eso de los objetos egipcios en México, y yo todavía me quedé con la duda, la interrogante: ¿cómo habrá sucedido esto, verdad? ¿Es una buena hipótesis de trabajo, o es una buena hipótesis que llamamos a nivel universitario hipótesis nula, de cómo podemos entender que una civilización llegó a México, o desde Centroamérica y México
llegó a Egipto también. Cómo se propagaban estas ideas similares, estos conceptos que eran muy bellos y conceptos que ayudaban a su civilización a ser mejores seres humanos y mejores como sociedad también. Entonces es una gran lección todo esto. A mí me parece fabuloso esto de las pirámides. A los niños y jóvenes a la mayoría les encanta este enigma, este misterio, esta cuestión científica real, no quedarse en la caricatura y en la fantasía, quedarse en lo real, en lo antropológico, antropocéntrico, donde el ser humano es el centro de la cultura, donde la cultura es diferente. Y a los niños les encanta y les motiva mucho saber este tipo de cosas, de datos también, de cuestionamientos que uno no tiene todas las respuestas tampoco. La ciencia va cambiando, la arqueología va cambiando, la antropología va cambiando con el tiempo. Vamos teniendo nuevos datos también. Y es muy, muy importante que esto lo sepan en preparatorias, en secundarias, en primarias también. Regresando al tema del papiro, como podemos ver aquí, todos estos papiros tenían símbolos religiosos. Por ejemplo, las alas representaban el volar, el ir al cielo, y todos los jeroglíficos que tenían. Estos se llaman cartuchos, les llaman cartuchos, y los cartuchos son mensajes o frases que ellos tenían para comunicarse de una sociedad a otra. Los egipcios se dieron cuenta, igual que los mayas y aztecas y otras civilizaciones, como los mesopotámicos, que escribiendo iban a pasar conocimientos, iban a pasar ideas, iban a pasar cosas que habían sucedido en su comunidad y se las iban a transmitir a otras generaciones. Después haré otro video sobre Mesopotamia. Los mesopotámicos o Mesopotamia eran expertos en la numeración. Y hay algo muy interesante también, que se lo encargaría de tarea a algún alumno o se lo encargaría de tarea a algún padre de familia. ¿Cómo sabían los millones ya los mesopotámicos? Si ni siquiera conocían el cero, ya tenían cifras de millones. Por ejemplo, hay una piedra en Mesopotamia donde se registraba el 2 millones. ¿Cómo sabían el 2 millones si se supone que el cero todavía no se había descubierto? Hay una controversia entre ingenieros, entre matemáticos, entre personas estudiosas de todo esto, de quién descubrió el cero. Si los mayas, que estamos hablando ahorita de los mayas, o los indios o hindúes de la India descubrieron el cero. Pero los mesopotámicos fueron antes que los mayas y antes que los hindúes. ¿Cómo en Mesopotamia encontramos la numeración cero entonces? ¿No lo habrán inventado los mesopotámicos? ¿El cero no lo habrán descubierto ellos? Pues no lo sé, la verdad. Es un enigma también, es una civilización también muy interesante. Se han descubierto ciertas estructuras de pirámides también en Mesopotamia. Tenían pirámides con relación a Dios o a los dioses. También casi todas las culturas tienen religión. Han encontrado esa similitud entre los mayas, los aztecas, los egipcios y mesopotámicos. La diferencia era el diseño de la pirámide. La pirámide de los mesopotámicos era muy, muy diferente a la de los egipcios, a la de los aztecas y a la de los mayas también. Otro aspecto fundamental en Egipto fue la biblioteca de Alejandría, que lamentablemente fue quemada, se quemó o la quemaron más bien. Toda la biblioteca se quemó con muchos libros. Y esta biblioteca es la que almacenaba precisamente, no libros porque no había imprenta, no puedo hablar de un libro porque no había imprentas, menos computadoras, pero eran, digamos, papiros enrollados, eran escritos faraónicos, escritos sobre las tribus, sobre la historia, las leyendas egipcias, y se guardaba todo este conocimiento en Alejandría. Era una especie de escuela o de universidad donde se daban clases o se impartían clases con maestros y todo esto,
y tenían un lugar para guardar todos los papiros, todas las colecciones de información que tenían. Por algún motivo, alguna persona o algún grupo de personas, posiblemente en alguna de las invasiones egipcias, queman toda la biblioteca o parte de la biblioteca. Y al parecer se rescatan algunos papiros o algunas colecciones de dibujos que tenían también, porque los papiros no solamente eran escritos jeroglíficos, eran dibujos también. O sea, había una diferencia entre el jeroglífico y el dibujo. Hacían dibujos también a mano, muy precisos, con colores de la naturaleza, y los dejaban secar con el sol. Pues había mucho sol, y los enrollaban y los guardaban en Alexandria o Alejandría también. El doctor Carl Sagan, que ya murió, que era agnóstico o ateo y que estudió mucho el universo, que trabajó en la NASA, que escribió muchísimas obras, él tiene un video muy bonito que se puede descargar en internet sobre la biblioteca de Alejandría también. Y aparece el doctor Carl Sagan o Sagan enfrente de la biblioteca de Alejandría. No es la biblioteca original, o sea, él no aparece en el lugar exacto. Es un dibujo o es un video de la biblioteca atrás y da toda una explicación sobre esta biblioteca muy interesante. Invito a todos nuestros seguidores a que vean ese video sobre la biblioteca de Alejandría, pero comentada por el doctor Sagan o Carl Sagan también, que fue uno de los grandes científicos a nivel internacional en la astronomía y que después lamentablemente falleció también, muy reconocido a nivel internacional. Nos habla de todo lo que había en esa biblioteca de información, de contenidos científicos, de contenidos artísticos, de contenidos también culturales. Entonces, toda esta información es muy interesante, es muy valiosa. Los invito a investigar más, a saber más sobre todas estas culturas y civilizaciones que nos dieron pie a lo que tenemos hoy en día, y que hoy en día no se han resuelto muchos enigmas todavía, ni siquiera por los grandes expertos o los grandes estudiosos. Muchas gracias por su atención.